Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Soy Bertalbe, los voy a acompañar hoy en esta jornada informativa con la entrevista y vamos a comenzar con María Montoya. Ella es presidenta de la Asociación Marihuana Medicinal Trujillo, Perú. Ellos pues van a contarnos sobre los avances en la aplicación de esta ley que desde 2017 aprobó su uso de esta planta del cannabis sativa para fines medicinales, es decir, para tratar diferentes dolencias. Queremos saber cómo ha ido avanzando esta aplicación y qué beneficios está trayendo, porque ese era su objetivo para las personas que padecen diversas enfermedades y sobre todo situaciones de dolor a causa de estas enfermedades. Muy buenas tardes, señora María Montoya, bienvenida. Buenas tardes, gracias por tocar esta temática que es muy importante para muchas personas que tenemos muchos problemas de salud y que no logramos todavía eh, que se apliquen, ¿no? Todavía lo que ya dice la misma ley. Así es importante siempre apelar a la memoria para no dejar en el olvido situaciones problemáticas o situaciones que requieren estar siempre en la palestra en los medios de comunicación, como es este caso. Usted es presidenta de la Asociación Marihuana Medicinal Trujillo, Perú. Mencionaba que hay cientos, un aproximado de cuántos pacientes integra esta asociación. Sí, bueno, nosotros atendemos a nivel nacional también. Tenemos pacientes de poblados alejados que se conectan con nosotros y no podemos dejarlos, pues, solo por ese hecho abandonados, ¿no? Entonces, tenemos una serie de mecanismos para poder tratar de lograr, de paliar en algo los problemas de salud que les aquejan. Eh, Bien, señora María Montoya, como bueno, el reglamento de la ley, estoy leyendo ahorita, voy a leer ahora, mencionaba problemas de salud que vienen padeciendo muchos años, como epilepsia refractaria, síndrome de Lennox-Gastaut, dolor crónico, efectos secundarios de la quimioterapia, entre otros, que bueno, usted más que nadie conoce todos estos problemas que buscan una solución con el uso medicinal de la marihuana. Eh, ¿Cuál es la situación actual? 2019 se aprobó este reglamento, ya 3 años. ¿Se está logrando esta aplicación a beneficio de los pacientes? este, esta es una lucha que ya prácticamente, casi ya son diez años, casi son 10 años en que estoy. Y que poco a poco se fue propalando la lucha con otras madres de familia que veían que con lo que nos daba el sistema de salud peruano, pues no paliaba en nada y más bien empeoraba más los casos de nuestros hijos o de nuestros familiares. Entonces, buscando como alternativa que ya se usaba en otros países, en otros países lo usaba, ya había leyes que les permitía hacer uso de, ¿no? del cannabis, uso medicinal. Y bueno, entramos en una lucha, nos conocimos, fui a Lima cuántas veces para poder participar en la misma Comisión de Salud del Congreso, presenté el caso de mi hija, varios pacientes presentaron sus casos o los casos de los familiares, poco a poco se fue conocido, logramos la ley, logramos porque el Estado no nos regaló esta ley que actualmente viene siendo aprovechada por los que tienen las licencias de acuerdo a lo que la ley dice, pero que nos dejó a nosotras que iniciamos esta lucha, nos dejó de lado. Entonces, nos vimos precisadas a seguir utilizando la medicina. No podíamos correr el riesgo de que porque la ley salió, que la respetamos, pero que no nos incluyó, no podíamos usar el cannabis. No podíamos permitir que, por ejemplo, mi hija fallezca porque el sistema de salud no tenía la capacidad, el humanismo también, de permitir el uso del cannabis. Aún ahora, a la fecha, la ley que logramos en 2017, 17. que recién su reglamento salió 15 meses después, en 2019, y que esa también fue una lucha. Lograr el reglamento del 2019, de la ley del 2017, eh, no fue fácil. Fue, recuerdo el primer proyecto de reglamento que emitió una comisión
nacional de expertos que de verdad de expertos no tenían absolutamente nada, porque todos tenían un estigma muy fuerte con respecto al cannabis. Entonces, era un primer proyecto que era muy, como decir una palabra, muy, muy fuerte, ¿no? Prácticamente a nosotras, las madres, nos decían como potenciales narcotraficantes. O sea, nos lastimaba mucho que el Estado mismo no nos apoye. Nos decepcionó absolutamente. Madres que tenemos hijos con parálisis cerebral que sufrimos diariamente el caso de atenderlos. Cuando es muy severo, es muy problemático. Y haber logrado cambios a mejor tan notorios con el cannabis, cosa que tantos años usamos medicina convencional que siempre nos dio el sistema de salud peruano y que no logramos nunca, nosotros no podíamos correr el riesgo de deteriorar eso. Entonces nosotros hemos seguido. Nosotros prácticamente nos declaramos en rebeldía porque no podíamos. Nuestro familiar fallecía, ¿acaso el Estado peruano nos va a devolver a nuestro familiar? Nosotros no podíamos permitir eso. Hemos sido decenas, centenas, miles de personas que poco a poco hemos ido aumentando el sentido humanístico del cannabis, porque es un estigma muy fuerte, pero muy injusto. No hemos causado la muerte de ningún paciente. Es una planta que ha sido usada más de 5.000 años en diferentes países del mundo. Se ha estigmatizado recién en los últimos prácticamente 100 años solo por intereses político-empresariales en Estados Unidos, que empezó la política de drogas, pues empezó a usarlo como porque era una competencia, bueno, del tabaco y del algodón, pero hizo mucho daño, demasiado daño. Entonces, Vale actualmente, precisar, señora María Montoya, que bueno, se utiliza para este fin medicinal solo un compuesto del cannabis, nada más, ¿no? Un compuesto nada más de la planta, para brindar alivio, sobre todo en estas situaciones de convulsiones muy violentas o situaciones de dolor muy altas, ¿no? sí, sí, hay muchos pacientes que han mejorado y o en todo caso han tenido calidad de vida en los casos, por ejemplo, de cáncer, ¿no? O casos de esclerosis múltiple, casos de dolor neuropático. Entonces, es calidad de vida también, calidad de vida y la vida misma, porque mm, con la multimedicación también se acelera un poco más la complicación de varios órganos también. Tenemos muchos casos. Mi hija misma, yo puedo decirlo vivencialmente, el día a día de la mejora de ella, ¿no? Y bueno, es para múltiples casos. Ahora, lo que le decía de la ley 3681 que fue aprobada, promulgada en 2017 y reglamentada recién, luego de 15 meses, ahí se logró que, por ejemplo, el sistema privado, el sistema público de seguro, pueda subvencionar el uso, ¿no? de esta medicina, del uso medicinal de los derivados del cannabis. Entonces, hasta la fecha, salud debería proveer a los pacientes que lo requieran también esta medicina. Sin embargo, no se da, no se da. Y ese es un ¿Y logro que incluso no se cuál ha es la hecho en otros explicación que países. les brindan las autoridades porque no se hace, no se administra, no se entrega este cannabis medicinal, pese a que ya fue reglamentado por ley? La estigmatización por parte de las autoridades mismas, porque no dejan avanzar como debería ser, algo que ya está en la ley. Varias veces, incluso, bueno, yo como profesional también que soy de ciencias sociales, siempre me he preocupado en el aspecto académico, ¿no? He organizado eventos con médicos, con químicos farmacéuticos, con abogados, ingenieros agrónomos, sobre la temática del cannabis en sus diferentes aspectos, ¿no? Entonces, para ese año, 2017, ya teníamos un grupo de estos profesionales y yo los he traído acá a la ciudad de Trujillo
he programado eventos con ellos y para que la población, para que los mismos profesionales de la salud estén actualizados en la temática, porque esa es otra problemática. Hay muchos médicos y otras personas que emiten opinión, pero desconocen. Entonces yo pienso que para emitir opinión en algo tan serio como es esto, porque es salud, es calidad de vida, emiten opinión, pero en base al desconocimiento, en base a la ignorancia, en base a la no actualización, entonces impiden que esto avance. La Y ley está, el reglamento está, hay ítems muy particulares que se ha logrado en el Perú y que no se ha logrado. Por ejemplo, esto de que el sistema, el seguro, pueda permitir a los pacientes obtener la medicina, es algo que es un logro muy fuerte acá en el Perú. Ni siquiera en otros países se ha logrado, pero hasta la fecha no se aplica. ¿usted considera, bueno, como a muchos otros sectores de la salud, la pandemia también ha sido un golpe que ha retrasado también el avance, ¿no? Porque se priorizó la atención del COVID y otros temas de salud quedaron rezagados, incluso pacientes con cáncer, entre otros, pues no han sido atendidos en la medida prepandemia, como se estaba haciendo antes, ¿no? También esto creo que les ha jugado en contra en el avance de la causa que ustedes enarbolan. Sí, de hecho, bueno, era algo imprevisible que nos ha afectado a todos. eh, y sí, sí, sí. Pero a pesar de eso, en julio del 2020 logramos lo que es el cultivo asociativo, ¿no? Y es algo que también a la fecha no, no se, no se reglamenta. Entonces, eh, seguimos prácticamente en las mismas, ya ha pasado más de un año con respecto a esto, y lo que pedimos es la participación de las asociaciones, la participación de la sociedad civil organizada que conoce el tema porque, como le digo, nosotros ya estamos, los que iniciamos esto, ya estamos casi 10 años en esta lucha. Un trabajo titánico, Conocemos el señora María Montoya, porque también a otro tema de la pandemia se suma la crisis social y política del país, que también deja una inestabilidad en los funcionarios, cambios constantes, entonces todo el avanzado vuelve a cero y eso también prolonga más el esfuerzo que están haciendo, ¿no? sí, sí, de hecho que ha afectado un montón, porque incluso el viceministro, bueno, ya más o menos de hace 5 meses, ofreció, pero de ahí lo cambiaron, entonces sí, de hecho que afecta y bueno, esperemos que pronto pues se solucione la problemática que estamos viviendo para poder ya realmente lograr pues la aplicación de la ley y esta reglamentación que va a salir de los cultivos asociativos sea realmente, porque eso era lo que pedíamos desde el comienzo, que los pacientes puedan tener la oportunidad de tener su propia, bueno, su propio cultivo a nivel asociativo, de acuerdo a la necesidad que requiere el paciente. Porque, bueno, la planta de cannabis tiene múltiples componentes fitoquímicos, tiene cannabinoides, tiene terpenos, tiene flavonoides. Entonces, la combinación de estos, y hablamos de cannabinoides, tenemos el CBD, el cannabidiol, el THC, el CBG, el CBN. Eh, Hay múltiples opciones de poder usar de acuerdo a determinada problemática de salud, podría direccionarse a que se ataque mucho mejor el problema de salud, ¿no? Entonces, eh, imagínense cuántos años estamos tratando a pacientes y todo lo que eso hubiera podido significar para la investigación misma, ¿no? Llevar un control de todo eso. Y eso es algo que, ¿cuántas veces hemos conversado también con la DIGEMIT, con el Instituto Nacional de Salud? Yo recuerdo bien el año 2017, en enero, luego de que el 2016 presentáramos una serie de documentos al MINSA pidiendo que se pronuncien, porque en otros países ya se venía usando, se demoraron 6 meses en responderme.
la respuesta llegó en enero del 2017, diciendo que no había evidencias, y qué casualidad que justo una semana después que que me llegó el documento, eh, la Academia Nacional de Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, emitió un informe de más de 300 páginas, eh, de toda la bibliografía, las investigaciones existentes sobre el uso medicinal del cannabis, diciendo que sí tenía un potencial enorme en casos de esclerosis múltiple, en casos de las secuelas tan horribles que tiene la quimioterapia en los pacientes, ¿no? En casos de diferentes casos, ¿no? Y posteriormente fue agregado para el caso de epilepsia. Hay fármacos, hay fármacos que en otros países se vienen usando, el Epidiolex, hay tantos en los que está el cannabis usado y que ya han hecho una experiencia clínica para poder precisamente el FDA en Estados Unidos aprobar su uso. Pero En Europa también. y qué importante sería siempre aplicar también al territorio, a la experiencia propia de acá del país, porque también hay varios factores, ¿no? El tipo de suelo, el tipo de plantas, también entre otras Sí, condiciones, clima, situación de los pacientes, prevalencia de sí, enfermedades, claro, todo tiene que aplicarse a la realidad local para que pueda ser algo, como los mismos científicos dicen, basado en evidencias y mucho más el confiable, ¿no? asunto, claro, o sea, la evidencia está, el potencial terapéutico medicinal del cannabis está establecido. De eso no hay problema. No hay ningún tipo de problema en el uso del cannabis. Lo ideal sería, claro, investigación nacional. Pero ¿qué pasa? Las licencias para investigación misma también son muy limitantes para los investigadores. ¿Por qué? Porque hay una serie de estigmas que todavía prevalecen. Entonces, eso precisamente es lo que no deja avanzar. Y esperamos que la reglamentación la ley de cultivos asociativos permitan, como debe ser, la participación de la sociedad civil organizada, de los que ya tenemos años de experiencia en esto, para poder dar las pautas, porque no conocen la temática, no conocen la problemática. Entonces va a pasar lo mismo que la ley del 2017 con la reglamentación que se logró luego 15 meses después, el 2019, en la que hay aspectos todavía aún por pulir, pero que sin embargo es mucho mejor esa reglamentación del 2019 en relación a otros países. Sí hemos eh, avanzado, ha sido una confluencia de varios profesionales unidos con la sociedad civil organizada, profesionales que sí están actualizados y capacitados en esto. Entonces, más bien ellos serían los que deberían liderar la capacitación para las personas que están como autoridades en Digerit, en el Instituto Nacional de Salud, en varios entes que son los que tienen que ver para que esto avance realmente. No podemos seguir con personas que no están capacitadas y actualizadas en esta temática, Muy bien, porque señora ellos... María Montoya, le agradezco su participación en la entrevista y éxitos en su lucha, en este camino largo que están desarrollando y que estoy seguro va a brindarles mayores beneficios a favor, sobre todo de la salud y la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de presentar. Gracias. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con más en la entrevista.